bien, alumnos, vamos a continuar ahora a ir haciendo de las piezas que fueron realizando, armar nuestro protocolo. En esta presentación vamos a hablar hoy de los sujetos, qué criterio de selección, qué diseño de muestreo, quiénes serán los individuos que participarán. Si bien ustedes ya han realizado una lectura sobre esto, la idea es ahora de que preparen ese planteamiento. Participarán. ¿Qué sujetos van a ser electos y participarán en el estudio? Entonces, allí vamos a tener una especificación de los criterios de selección, de inclusión, exclusión, ¿sí? Para definir qué pacientes resultan más adecuados para obtener una respuesta al problema que se investiga y dónde se reclutarán. Aquí es importante también el muestreo, modo de reunir a suficientes personas por el cual se aísla un subgrupo de dicha población. Entonces, para ver la fisiología de este protocolo, donde uno va a tener en el paso 1 lo que se llama una población diana o blanco o enfocada, donde tenemos que tener que especificar las características clínicas y demográficas. Luego tenemos la población accesible, aquella a donde vamos a acceder, por eso la palabra accesible, con características temporales y geográficas. ¿De dónde y cuándo? ¿Por qué? Porque así tenemos la muestra diseñada y qué criterios de representatividad de la población accesible y fácil de obtener que vamos a tener con el muestreo. Entonces, la población enfocada, que si bien no es fácil estudiarla por completo, tampoco es fácil elegir muestras de la población diana. Y por otro lado tenemos que estudiar dentro de este grupo de población la población accesible. Si bien la fisiología es que funcione el estudio, es que tengamos inferencias válidas, ¿sí? Un proceso de extraer y aplicar las conclusiones del estudio. Y esto se compone de dos grupos de inferencias, ¿sí? Hay una primera inferencia que es la validez interna del estudio y una segunda inferencia que es la validez externa. Esta validez es tan real porque, como dice la interna, describen correctamente lo que en realidad sucedió en el estudio, a la verdad dentro del estudio. Entonces, es muy importante esta validez. Luego tenemos la externa, donde hablamos de qué aspecto, la generalizabilidad. ¿Qué quiere decir? Que con el estudio se resultan en forma apropiada cuando se aplican al universo exterior al estudio. Aquí la validez externa a la verdad más allá del estudio, por eso hablan de generalizabilidad, ¿sí? Entonces, ahora, la validez externa es solamente evaluable si el estudio tiene validez interna dentro de ese proceso. Muy bien, dentro de una investigación es prevenir errores, completar el estudio en un periodo razonable de tiempo y a un costo razonable. Así como ahora se están haciendo la investigación de qué vacunas se pueden tener para lograr atajar o prevenir esta enfermedad o esta infección, ¿sí? Se tratan de prevenir los errores. El punto importante es tener a un periodo razonable de tiempo y a un costo razonable. Una vacuna de aquí a 20 años, ¿es razonable? ¿Y cuánto tendría ese costo razonable? Dentro de lo que vamos a estar estudiando, ¿qué tenemos que tener en cuenta
para ir trabajando en este proceso de seleccionar los sujetos de la población, variables, que va a ser lo siguiente, que vamos a ver que ya ustedes en variables tienen un proceso importante en informática, en bioestadística. Entonces, eso es lo que vamos a incorporar también dentro del protocolo y el diseño posterior. Entonces, recordar que la muestra es un subconjunto de la población. Estos individuos que sean suficientemente representativos para controlar errores sistemáticos, también que no tengamos errores aleatorios, y así es que vamos a tener toda esta distribución. O sea, a lo mejor no es correcto decir esta distribución, sino que son elementos que es importante considerar, porque tenemos una población diana con sus características demográficas, ¿sí? Sociodemográficas y clínicas. Tenemos la población accesible, que tiene el aspecto temporal y geográfico, y tenemos que tener los criterios de inclusión e exclusión, a quienes vamos a incluir en la población accesible y a quienes vamos a excluir. Por supuesto, tenemos que hacer un muestreo en el cual ustedes ya están teniendo un avance sobre el cual ya estuvimos viendo en lecturas anteriores, donde vamos a tener el muestreo probabilístico y no probabilístico, y el reclutamiento, que es una palabra similar a algo militar, como se le recluta. Entonces, importante individuos. Entonces, vamos a nuestra diana enfocada o blanco, definida por las características clínicas y demográficas. Bueno, aquí hablan, por ejemplo, de las enfermeras de IPS, ¿sí? Dentro de esta situación, ¿cierto? Que dicen, bueno, pero ¿cuál es la clínica? ¿Cuál es la demográfica? Si bien estamos hablando de personas adultas, la parte clínica, estas personas no están enfermas. En algunas situaciones uno desea personas enfermas, pero aquí, a ver, que tengamos claro, definida por características clínicas y demográficas. Y la población accesible, características geográficas y temporales. Enfermeras con cargos permanentes del Hospital Central del IPS en el año 2015. Hospital Central del IPS 2015. Entonces, es recordar qué características clínicas y demográficas que definen a la población enfocada, ¿sí? Y de ese grupo vamos a tener la accesible, que es el subconjunto de la población. Así, en un estudio de adolescentes con asma que residían en la ciudad del investigador en el 2011. Esa es la parte geográfica y temporal. Entonces, para conocer más el aspecto sociodemográfico, ¿quiénes ingresan ahí? Y estas son variables: edad, sexo, nivel cultural, nivel socioeconómico, profesión. Hay ocasiones en que tenemos características de la enfermedad o exposición. En el caso de las enfermeras, ellas no tienen ninguna patología, pero hay situaciones donde tenemos que tener la enfermedad exposición, características de la enfermedad, qué tratamiento actual y previos, una historia y o relación con otras enfermedades. Entonces, vamos caracterizando a esa población, ¿sí? Entonces, es importante especificar las características clínicas y demográficas. Individuo adulto a ser sometido a cirugía de catarata. ¿Qué otro aspecto más tenemos en cuenta? Geográficos y temporales, ¿sí? ¿De dónde? ¿Cuándo? Entonces, conseguir una muestra a partir de la población accesible. Si nosotros queremos enfermeras, por supuesto, sin desdeñar al mercado 4, no vamos a tener la ocasión de encontrar una buena cantidad de una muestra, ¿sí? Entonces,
aquellos individuos que tienen que ser sometidos a cirugía de catarata. Ahí ese grupo no lo vamos a encontrar en emergencias. Tenemos que ir a un centro oftalmológico o a la cátedra de oftalmología. Entonces, accesible. Otras características especiales. Hay ocasiones donde es estudiar a mujeres embarazadas, aquellos que, si bien consumo de tabaco o alcohol, abuso de drogas, ¿sí?, hábitos dietéticos, factores de riesgo, entonces son otras características que podemos tener, pero hay que tener en cuenta que algunos pueden ser criterios dependiendo. Lugar de residencia, que era el aspecto geográfico, asignación al centro, inicio y final del periodo de inclusión. ¿En qué periodo vamos a estudiar? Es la parte temporal. Y aquí vamos a los criterios de selección en relación a criterios de inclusión, exclusión, donde uno tiene que generar estas dos listas para poder definir la población a estudiar. Y vamos a ver un ejemplo sobre suplementos de calcio, donde van a ir viendo cuál es la población enfocada, accesible, criterios de inclusión y exclusión, que ya ustedes lo tenían disponible dentro de sus lecturas en el libro de Holley, donde estuvieron estudiando. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de la población enfocada con características clínicas y demográficas, accesibles geográficas y temporales? Entonces, se van especificando cada uno de ellos y qué inclusión uno va a tener. Exclusión, ¿por qué se excluyen? Aquí es interesante, es cierto que en muchos aspectos todavía ustedes no van a manejar, pero para que tengan la visión de a quienes se les excluye. En este caso es un tratamiento de calcio, entonces hay situaciones donde se les excluye por la situación de que, como por aspectos éticos, barreras del lenguaje, historia de litiasis, que no tendrían que consumir calcio, ¿sí? Y participar. Entonces los criterios de inclusión deben ser específicos y los de exclusión deben ser escasos, ¿sí? Entonces, redondeando otra vez, la población diana, donde se le caracteriza por las características demográficas y clínicas, y la población accesible geográficas o administrativas con características temporales. Entonces, los criterios de inclusión aquí revierten por qué se incluyen algunos, por qué se excluyen otros, ¿sí? Y los criterios de inclusión, quienes no serán incluidos porque se pierden, porque no proporcionan datos fiables. Acá les decía, cuando entran en exclusión, existen barreras éticas, es una población vulnerable, discapacidad mental. Aquí hablamos de grupos migratorios, poseen barreras del lenguaje, medicación contraindicada, que es el que mencionábamos en este estudio, y el grupo placebo no acepta asignación al azar. En una etapa, los pacientes con VIH-Sida no querían estar en el grupo placebo que conllevaba un estudio, entonces no aceptan esa situación. Entonces, uno puede tener errores dentro de las poblaciones diana, donde no es adecuada para la pregunta, entonces vemos qué estrategias se pueden tener. Accesible no representa suficientemente a la población. La muestra diseñada no es suficientemente representativa de la población accesible debido a la presencia de sesgo en el diseño, ¿sí? Si bien una muestra probabilístico es lo ideal. Y así vamos viendo qué errores y qué estrategias de prevención uno debe tener para no tener esos errores en el proceso. Aquí más ejemplos de criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? En este caso, valorar la asociación del cumplimiento de indicaciones
terapéuticas farmacológicas con la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Inclusión, pacientes de ambos sexos, con diagnóstico de diabetes mellitus de más de un año de evolución, mayores de 40, con indicaciones terapéuticas. Ahora, ¿quiénes están excluidos? Aquellos que están en tratamiento de insulina, aquellos que poseen diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, son los aspectos que uno puede considerar dentro del proceso generando esta situación. Y aquí un pequeño recordatorio nuevamente del muestreo, que puede ser probabilístico y no probabilístico, ¿sí? Que lo ideal es que tengamos una muestra representativa utilizando muestreo aleatorio o probabilístico, porque se refiere a que todos los individuos de la población deben tener la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra, ¿sí? O al menos una probabilidad conocida. Y así es que uno va teniendo estos dos tipos de muestreos, ¿sí? Probabilístico y no probabilístico. Probabilístico conocemos la probabilidad, el no probabilístico no se conoce. Y luego la descripción de cada uno de ellos, que ya tienen ustedes un conocimiento básico nada más para que tengan la idea de que ustedes puedan seleccionar en su tarea qué muestreo pueden colocar, o por lo menos que digan cuál es el que han colocado y a qué se están refiriendo, ¿sí? Entonces, tenemos el muestreo aleatorio simple, el sistemático, ¿sí? En todos, dentro del probabilístico, hay siempre un sorteo, ¿sí? Al azar de que puedan tener toda la probabilidad. Ejemplos: el muestreo estratificado y el muestreo por grupos o conglomerados también que pueden tener. Entonces, para que vayan recordando lo del muestreo. El no probabilístico, tenemos el muestreo de casos consecutivos, que si bien hay inconvenientes dentro de ellos, pero es el que más solemos realizar, ¿sí? Aquí a nivel nacional lo ideal es siempre hacer un probabilístico, pero muchas veces no tenemos esa posibilidad por cómo hace una nota de ver cómo vamos a reclutar a esos individuos en dónde, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo todos los aspectos de la población diana o enfocada o blanco, accesible, muestreo, reclutamiento, los errores. Entonces, en base a esto, vamos a indicar cómo realizar dentro de su protocolo. Ya también es cierto, tenemos partes separadas de lo que vamos a incluir posteriormente en el protocolo, ¿sí? Entonces, aquí con esto finalizamos el aspecto de población, ¿sí? Si bien es eso, este título no es, vamos a indicar cuáles son, pero que van a tener que incluir ustedes en su tarea de enfocada, accesible, inclusión, exclusión y el